La arqueología ha descubierto muchos artefactos de nuestro pasado cercano y antiguo. Si puede pensar en los artefactos más antiguos que podemos asociar con una determinada civilización o personalidad, los más antiguos son siempre de la civilización sumeria. ¿Por qué no tenemos algo más antiguo que eso? Esto se debe a que el diluvio de Noé destruyó completamente la tierra justo antes del comienzo de la civilización sumeria. Entonces Sumeria es la literatura más antigua que encontramos sobre el diluvio de Noé. Antes de considerar eso, es igualmente importante saber lo que dice la Biblia acerca de la tierra antes del diluvio. En el tiempo anterior al diluvio había una capa exterior de agua que protegía a la tierra de los dañinos rayos del sol y la gente vivía durante unos 1000 años. La Biblia dice que, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Una cosa más, nunca llovió en el mundo antes del diluvio. En cambio, una niebla subió de la tierra y regó la tierra. Y en el tiempo antes del diluvio, el eje de la tierra no estaba inclinado. En el libro de Noé, leemos que durante el tiempo de Noé, la tierra se inclinó y algunos manantiales geotérmicos se enfriaron. En aquellos días no había nieve en los polos, por lo tanto no había estaciones en la tierra. Hubo una temporada agradable que duró para siempre. Las personas, al igual que los animales, eran todos vegetarianos. Aunque las colinas estaban presentes antes del diluvio, las montañas altas como el Himalaya, que cambiaron el clima a su alrededor, no estaban allí. Sin embargo, la gente era la misma incluso en aquellos días. Necesitaban un poco de gobierno. Durante la quinta generación desde Adán, en la época de Jared, Dios envió algunos ángeles para supervisar al pueblo. Con el transcurso del tiempo, tomaran mujeres mundanas como sus esposas en contra de la voluntad de Dios. Su unión dio a luz a gigantes en la tierra. La Biblia dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Dios quitó los poderes divinos de estos ángeles rebeldes y en desafío mezclaron humanos, animales, pájaros, peces y reptiles. Y el resultado fueron semidioses y dinosaurios. Y hubo caos y derramamiento de sangre en la tierra. La humanidad estaba al borde de la extinción. Entonces, Dios tuvo que destruir a todos estos seres mixtos por un gran diluvio. En la India hay un semidios famoso llamado Ganesh. Cada año para su cumpleaños, sus devotos lo convierten en grandes ídolos con decoraciones coloridas. Luego los llevan al mar y los ahogan. Creo que simplemente están recordando la muerte por ahogamiento de su Dios en el diluvio de Noé. Ahora, dionisarios con manitas deformadas. Estas son las malas acciones de los ángeles caídos en la tierra.
puedes ver una mezclada de animales, pájaros y reptiles en cada una de estas imágenes. Todas estas criaturas se ahogarán y morirán en el diluvio de Noé. Por lo tanto, siempre los encontramos entre los depósitos de inundación en la superficie de la tierra. Dios permitió que Noé y su familia, junto con parejas de animales y pájaros, escaparon del diluvio en una arca grande para que la tierra pudiera volver a llenarse. Esta es la inundación. Ahora, echemos un vistazo al efecto de las inundaciones. Durante el diluvio, la Biblia dice que las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron. Cuando esto sucedieron cosas duras. Si alguna vez ocurrió la deriva continental, debe haber ocurrido durante el diluvio de Noé, que creó altas montañas plegadas como el Himalaya, causadas por la colisión de placas tectónicas que quisieron que la tierra se levantara. Fue entonces cuando los fósiles de peces llegaron a la cima de la montaña. Esto fue también cuando el mar se volvió salado, como las aguas del abismo, disolviendo sal y minerales en el camino a medida que subía. Incluso hoy en día, el riñón de los peces de agua salada contiene un filtro llamado glomérulo que es útil solo para los peces de agua dulce. Como no les sirve, está en modo apagado. Cuando ingresan al agua dulce para el desove, el salmón logra encenderlos. Esta es una indicación de que todos vivían en agua dulce antes del diluvio. Como vimos antes, justo antes del diluvio, el eje de la tierra se inclinó. Esta ha ido en la formación de hielo en las regiones polares más tarde. Después de la inundación, cuando las estaciones comenzaron por primera vez en el mundo, la vida de las personas se redujo de 1000 a 120 años para limitar cualquier daño que uno podría causar al mundo durante su vida. La enorme cadena de especies en blanco que se encuentra en el ADN humano explicaría este fenómeno. Esto también es cuando Dios permitió que las personas comieran carne para enfrentar las duras realidades de la tierra después del diluvio. Con el paso del tiempo, la gente se fue en contra de Dios. El bisnieto de Noé, Nimrod, encabezó una rebelión contra Dios por destruir a sus antepasados y a todos los seres vivos de la tierra. El paganismo surgió bajo la esposa de Nimrod, Semiramis, conocida como Kali en India, quien más tarde se convirtió en la diosa madre en todas las civilizaciones de la tierra. Y continúa descarriando a los hijos de Dios incluso hoy. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, su influencia será cosa del pasado. Se restaurará la normalidad, las montañas se abatirán, el desierto florecerá de nuevo y el león se acostará con el cordero. Y a nadie lastimará a nadie. Para que todo esto suceda, el eje de la tierra tendría que volver a donde estaba. Creo que el proceso ya ha comenzado
y es posible que haya visto videos sobre cómo el polo norte se está derritiendo rápidamente. La gente dice que se debe al calentamiento global. Sí, y es cierto que nuestro planeta se ha calentado unos grados, pero el derretimiento en el polo norte se debe principalmente a que el polo se está moviendo hacia el sol. Hay un pueblo llamado Churchill en Canadá, más cerca del polo norte. Las personas que viven ahí dicen que últimamente reciben más meses de sol al año. Entiendo que el calentamiento global puede hacer que un lugar sea más cálido, pero es imposible obtener más meses de sol sin que el polo se desplace hacia el sol. Gracias por ver, amigo. Dios te bendiga.